Bueno, la idea es trabajar con la unidad 1, ¿sí? Como hemos dicho, ¿sí? En la unidad 1, ustedes, entre muchas otras cosas que fueron viendo en la introducción, de conceptos como de población, muestras y ese tipo de cosas que ya la trabajaron bastante también porque estaban realizando mucho, ustedes están haciendo el trabajo práctico y vienen haciendo consultas, ¿sí? Una de las cuestiones clave que ven en esta unidad tiene que ver con el tipo de variables, ¿sí? Aquellas características que nosotros estudiamos de una población o de una muestra, ¿sí? Para caracterizarla, ¿sí? La representamos a través de variables, ¿sí? Habíamos dicho que variables, ¿sí? Eran ciertas características que iban cambiando de una unidad de análisis a otra, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando preguntan la edad o ese tipo de cosas, ¿sí? Es una variable porque, ¿qué pasa? Depende a quién le pregunta, va a ir cambiando la respuesta, ¿sí? Es una variable en sí misma, ¿sí? Después, obviamente, cuando recolectamos los datos y ya le preguntamos a alguien concreto cuál es tu edad y nos responde, ya pasa a ser una realización de la variable, ¿sí? Es una respuesta, un dato concreto que después nos va a servir para analizar, ¿sí? Pero a priori son variables porque hasta que no tengamos los datos es algo que no sabemos qué valor, ¿sí? Nos va a responder, ¿sí? La unidad de análisis que estemos analizando para un caso en concreto, ¿sí? De cualquier característica, ¿bien? Cuando hablamos de variable no hablamos solamente de números, sino que podría ser otro tipo de variables, como ustedes vieron, ya que ustedes en las clasificaciones que vieron dos grandes clasificaciones. Por un lado, las cualitativas o categóricas, ¿sí? Son sinónimos, ¿bien? Y por otra parte, las cuantitativas, ¿sí? Las cualitativas o categóricas, sí, son básicamente eso, ¿sí? Establecemos categorías y entre las distintas respuestas que puede tener, ¿sí? La variable en sí, por ejemplo, cuando analizamos, no sé, género, ¿bien? Son variables de tipo cualitativas o categóricas, por el tipo de respuesta que implican, nivel de estudios, ¿sí? Y después tenemos cuantitativas que estas sí ya están representadas por valores numéricos, ¿sí? Pero dentro de las cuantitativas ustedes vieron que teníamos discretas, por un lado, y continuas, ¿sí? Entonces, las discretas, ¿sí? Son obviamente valores numéricos, pero surgen de un proceso de conteo, ¿sí? En general, alrededor de los números naturales, 0, 1, 2, 3, ¿bien? Bueno, en los naturales más el 0, ¿sí? Los naturales son 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Y el 0, ¿bien? Pueden estar limitadas, ya vamos a ver, digamos que no siempre son los infinitos números naturales que existen, pero bueno, surge de ese proceso de conteo, ¿sí? Y las continuas, en cambio, surgen más de un proceso de medición porque pueden tomar infinitos valores dentro de cualquier par de valores, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de ingreso, si alguien o el peso, ¿sí? Si alguien dice yo peso 70 kilos y alguien también dice peso 71 kilos, entre 70 y 71 kilos hay infinitos valores, ¿sí? Entonces, es más que nada un proceso de medición, ¿bien? El ingreso estaría en este tipo de variables. Cualquier variable asociada al tiempo, ¿sí? Estaría en este tipo de variables. Por ejemplo, si analizamos la cantidad de horas que estudia por día. Si bien generalmente respondemos con números enteros, ese tipo de preguntas, ¿sí? Uno podría responder tranquilamente, yo estudio por día estadística 1, 4 horas, punto 5, ¿sí? O 4 horas, punto 8, o 6 horas, punto 5, 10 horas, póngale, ¿sí? Pero podría tranquilamente responder, ¿sí? Cualquier número real, solamente que uno está acostumbrado a responder números enteros a este tipo de preguntas, ¿sí? Pero no deja de ser continuo, ¿bien? Esto es distinto, por ejemplo, cuando yo pregunto cuántos días, esto por una pregunta que surgió por uno de los trabajos, cuántos días por semana voy al gimnasio, por ejemplo. ¿Sí? Si yo pregunto cuántos días por semana voy al gimnasio, ahí es conteo ya, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Porque no es tiempo en realidad, sino son la cantidad de días, ¿sí? Eso sí es una variable discreta, ¿bien? ¿Se entiende? En cambio, cuando yo pregunto cuántas horas estudiados o hace ejercicio por día, ¿sí? Eso sí, tranquilamente podría responder, ¿sí? Cualquier número real, obviamente, entre 0 y 24, que son la cantidad de horas que tiene un día. ¿Se entiende? Sí, Ah, profesor. ahora bien, más allá del tipo de variables, también tenemos la escala de medición. ¿Sí? Una escala de medición tiene que ver más que nada en cómo recolectamos también la variable, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de variables de tipo nominal, estamos hablando de una escala que nos permite establecer categorías, sí, pero no hay un orden, no puedo establecer mucha relación entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, género, ¿sí? No sé,
varón, mujer y todas las alternativas que existan. O estado civil, soltero, casado, ¿sí? Divorciado y demás, no hay un orden, ¿sí? Lógico, ¿sí? O sea, quien está casado, quien está soltero, no está por arriba ¿sí? del otro o al revés, ¿ven? Por lo menos de manera objetiva, ¿sí? Después tenemos variable tipo ordinal, que ya sería cuando puedo establecer un orden, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con cuando establecemos, por ejemplo, alguna variable que tenga que ver con niveles, ¿sí? Entonces tenemos niveles bajo, medio, alto, ese tipo de cosas, hay un orden lógico. ¿Bien? Ya vamos a ver un ejemplo en torno a esto. O, por ejemplo, nivel de estudio, ¿sí? Primario, secundario, terciario, inclusive puedo poner categorías intermedias como primario incompleto, primario, secundario incompleto, secundario, ¿sí? Y hay un orden natural, si bien en cierta medida institucionalizado, digamos bien, hay un orden natural de esas categorías de la variable, a diferencia de las nominales, ¿bien? ¿Qué pasa? Pero yo no puedo establecer ninguna relación entre ambas, ¿sí? Yo no puedo decir que la diferencia entre quien tiene universitario completo y tiene secundario es la misma diferencia de quien tiene secundario completo y primario completo. ¿Se entiende? Entre distintos niveles uno puede medir la distancia, ¿sí? O la diferencia y decir que hay alguna, o sea, medir esa relación, ¿sí? O esa diferencia entre cada una. Puedo establecer el orden, pero no puedo decir que la distancia entre una y otras categorías sean de determinada manera, ¿sí? O están relacionadas de determinada manera. Después tenemos la categoría por intervalos y de razón, que estas están más asociadas con variables cuantitativas, las otras dos están asociadas con variables, las categóricas, ¿sí? Nominales y ordinales están asociadas a variables categóricas. Intervalo y razón están asociadas a variables de tipo cuantitativa. Intervalos tienen que ver cuando, que la usamos, casi no la vamos a usar, digamos, pero son variables que la podemos ver que se refieren a variables cuantitativas, que yo puedo establecer una diferencia, ¿sí? Entre dos valores puntuales. Sé cuál es la diferencia, por ejemplo, entre 40 grados y 30 grados, y entre 30 grados y 20 grados sé que hay 10 grados de diferencia en temperatura, ¿sí? Pero la relación entre ellos no me da demasiada información. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con el valor que ocupa el cero, ¿sí? Porque no tiene una significación específica el cero, entonces cuando yo establezco alguna relación de diferencia, sí, hay diferencia de 10 grados, pero no puedo decir, ¿sí? Que entre 40 grados y 20 grados, ¿sí? Hay 20 grados de diferencia, y entre 0 grados y 20 grados, ¿sí? También hay 20 grados de diferencias, ¿sí? Pero no puedo decir que en ambos casos duplican, ¿sí? El nivel de calor que haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que estar relacionado con el cero, ¿sí? Porque el cero, fíjense que en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, que es uno de los únicos ejemplos que van a escuchar a ustedes, tiene que ver con que el cero no tiene el significado de nada, ¿sí? El cero no significa que no hay temperatura, ¿bien? El 0 grados, ¿qué es? En realidad hace mucho frío, ¿sí? Pero no significa inexistencia de temperatura, ¿sí? No tiene un significado en ese sentido, como sí lo tiene en la mayoría de las variables cuantitativas que lo vamos a trabajar cuando el 0 significa la nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de variables de ingreso, puedo decir que alguien que gana, no sé, 80.000 pesos gana el doble que alguien que gana 40.000, ¿sí? Ese tipo de relación, por eso lo llamamos de razón, ¿sí? No lo podré establecer por intervalos. En general, todas las variables que vamos a ver nosotros, ¿sí? Más en nuestra área, digamos, que ciencias económicas, van a ser de razón, ¿sí? Las variables cuantitativas, ¿sí? No vamos a ver prácticamente escala de medición por intervalo. No confundamos intervalos con los intervalos que generamos después para armar una tabla de frecuencias, ¿sí? Eso es otra cosa. La variable es cuantitativa y armamos intervalos para crear una tabla de frecuencias, pero no significa que la variable sea de intervalos. ¿Se entiende? Sí, profe. Igual el profe Zaino nos dijo que lo tomáramos como numéricas a la escala de medición, antes de intervalos de razón que directamente fuera numérica. Sí, es que todas las numéricas que vamos a tomar nosotros van a ser de razón. Claro. ¿Sí? O sea, numérica tanto discreta como continuas, las nuestras van a ser de razón. O sea que de intervalos nos podemos olvidar. ¿Bien? Bien. Y las nominales ordinales las asociamos a categóricas. ¿Sí? Bien. Ahora sí.
Esto lo tomé de... ¿Se acuerdan que al inicio del semestre les pasé una pequeña encuestita que habían contestado ustedes? Que había un montón de preguntas que nos sirvieron mucho para evaluar un poquito el contexto de ustedes, vean cómo les había ido el semestre pasado con el tema de la virtualidad, o el año pasado en general, ¿no? Con el tema de la virtualidad, sobre todo en áreas de matemática que nos interesaban, a ver cómo les fue, digamos, si les influyó positivamente o no, ¿sí? Ese tipo de cosas, o con los recursos técnicos que cuentan, ¿sí? Esa encuesta se la hemos realizado a principio de año, ¿bien? Ustedes se la deben acordar. Bueno, tomé algunas respuestas de ahí, algunas preguntas de ahí, ¿sí? Para que la analicemos, ¿sí? Si se acuerdan, una de las preguntas era ¿dónde resides actualmente? Tenían dos preguntas. Una era ¿de dónde eran? ¿Sí? Lugar de origen, ¿sí? Y otra pregunta era ¿dónde estaban actualmente? ¿Sí? Hoy, cursando la modalidad virtual de la materia, ¿sí? Eso queremos ver un poquito, a ver si, no sé, muchos de ustedes seguramente son del interior de la provincia, de otras provincias, y no están en Córdoba, ¿sí? O algunos son del interior de la provincia o de otras provincias, e igualmente están en Córdoba, por más que sea virtual. ¿Sí? Nos interesaba saber un poco sobre eso, ¿bien? Las alternativas que tenía para responder ahí eran Ciudad de Córdoba, interior de Córdoba, otras provincias y otros países, ¿sí? Lo que tenemos en la primera columna de la tabla esta son las frecuencias absolutas, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver como FA, como frecuencias absolutas, o NI, en términos de notación, ¿sí? N sub I. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que 103 de ustedes respondieron, o sea, 165 respondieron a la encuesta, ¿sí? El total, ¿sí? Ustedes son más de 165 en el curso, pero bueno, 165 respondieron. Bueno, esto fue antes también de la reapertura de inscripción, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, 165 respondieron, 103 residen en Córdoba actualmente, 48 en el interior de Córdoba, 14 en otras provincias, y nadie respondió otros países, ¿sí? O sea que la frecuencia fue cero en este caso. Eventualmente, cuando tenemos frecuencia cero, sobre todo en variables categóricas, podríamos eliminarla, pero bueno, acá me interesaba reflejar que no tenemos ningún estudiante de otro país, ¿sí? Son 165. En este caso, por lo que vimos, ¿qué tipo de variable es? Categórica. Bien, categórica. ¿Y la escala de medición? Nominal. Nominal, ¿sí? Porque ordinal no tendría sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un orden, ¿sí? Ciudad de Córdoba, interior de Córdoba, no hay un orden lógico alrededor de eso, o sea que no tendría demasiado sentido, ¿sí? Bien, esa sería la frecuencia absoluta. ¿El tamaño de la muestra cuál sería en este caso? 165. 165, ¿sí? Entonces, bien, ya definimos que hay una variable tipo categórica, la escala de medición es nominal, ¿sí? No es ordinal y obviamente no es de razón porque tendría que ser numérica para que sea de razón, ¿sí? Y la frecuencia que tenemos acá es la frecuencia absoluta. Otro tipo de frecuencia que podremos obtener para este tipo de datos, ¿sí? De variables, en realidad, es la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa, ¿cómo la obtenían? La frecuencia absoluta sobre el total de la muestra. Exacto, ¿bien? Sobre n, ¿sí? La frecuencia absoluta de cada una de las categorías sobre n. Acá una cuestión, ¿no? La variable es residencia y los valores que puede asumir, ¿sí? La variable es Ciudad de Córdoba, interior, otras provincias, ¿sí? Y otros países. Eso tengámoslo en cuenta, ¿sí? La variable es única. Los otros son los valores, ¿sí? Las categorías serían los valores que podría asumir esta variable, ¿sí? Que es lo que va cambiando de unidad, ¿sí? Muestral a unidad muestral, ¿bien? Ahora, ¿tendría sentido acá hacer frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas? No, porque no hay un orden lógico en las categorías. Claro, entonces yo podría agarrar y hacer el cálculo y decir, bueno, si me da 0,80 la segunda categoría, ese 0,80 me indicaría que el 80%, el 0,80, si una proporción de 0,80, es del interior o menos. Ese sería el significado de una frecuencia relativa acumulada. Y ese tipo de cosas no tiene sentido en realidad, ¿sí? O sea que acá en realidad vamos a trabajar siempre cuando sean variables categóricas, ¿sí? Con frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿sí? ¿Y qué gráficos emplearíamos? Un gráfico de barras o de torta.
Perfecto, ¿sí? Las dos alternativas que ustedes vieron. Después hay un montón de gráficos que van derivando, pero en esencia son esos, solamente que se van haciendo un poquito más visuales y demás algunas cuestiones, pero en esencia son esos, ¿sí? Gráfico de barras y un gráfico de torta, ¿sí? Que es lo que tienen aquí, por ejemplo, ¿sí? Lo que tienen acá a la derecha es un gráfico de barras, ¿ya? Donde tenemos en el eje de las ordenadas tenemos el eje de las abscisas, cada una de las categorías que puede asumir la variable, ciudad de Córdoba, interior, otras provincias y otros países que aparece con 0, ¿sí? Y la altura de la barra, ¿sí? Es 103, 48, 14 y 0 respectivamente, lo que estaría indicando que lo que estoy reflejando en este gráfico de barra es la frecuencia absoluta, ¿sí? Eventualmente podría graficar esto, graficar la frecuencia relativa, ¿sí? Con el gráfico de barras. La forma sería exactamente la misma, la relación entre las barras sería exactamente la misma. ¿Por qué? Porque lo único que haría con la frecuencia relativa es dividir a cada frecuencia absoluta por n por 165, como dijeron, ¿sí? Y acá arriba, a la izquierda, tiene la otra alternativa que había mencionado, que es el gráfico de torta o de sectores, ¿sí? Donde tiene graficado también ciudad, interior, otras provincias, pero lo que vemos acá, que es, en realidad, siempre la frecuencia relativa, ¿bien? Porque me está dando un total y nos está dando las fracciones de ese total la torta, ¿sí? O sea que acá estaría representando las frecuencias relativas, ¿bien? No la calculamos, ¿bien? Pero si ustedes salgan un ratito, yo tengo acá en Excel. Ven bien ahí, ¿no? Ustedes dijeron que para calcular las frecuencias relativas, ¿qué debería hacer? A cada frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia relativa que iba a ser igual. N sub i sobre n. Bien, n sub i, que es la frecuencia absoluta, sobre n. ¿Sí? Ups, acá sería así, ¿no? Lo vamos a poner así para que... A ver, bueno, se entiende, ¿no? Más o menos que queremos reflejar acá. Si bien lo estoy haciendo de esta manera, es para que... Bien, ¿estamos? Entonces, lo que podría hacer acá, entonces, a cada valor, si a cada celda 103, por ejemplo, para el primer caso, lo voy a dividir por 165, ¿sí? Bueno, acá lo voy a fijar porque en realidad a todo lo vamos a dividir por 165. ¿Sí? Acá me dice si quiero autocompletar, lo voy a poner que sí. Y voy a sacar un poquito de ceros acá de esto, así queda... Estamos, ¿sí? O sea que acá, a cada valor de cada categoría, a cada frecuencia absoluta en SUI, lo dividí por el tamaño de la muestra, que fue 165. Obviamente, ¿el total cuánto es? 1. ¿Sí? Y estas relaciones son las que están graficadas, por ejemplo, en el gráfico de torta. No me aparece otros países porque en realidad, como era 0, directamente no aparece, no tendría sentido que aparezca acá. ¿Sí? Ahora bien, una cosa, acá yo podría completar directamente, bueno, ahora lo vamos a ver con variables continuas, digamos, pero eventualmente me podrían faltar algunos valores y lo podría calcular yo directamente. ¿Sí? Bien, y de nuevo no tendría sentido hacer el gráfico o las frecuencias relativas acumuladas o la absoluta acumulada, ¿sí? Porque no tendría sentido para la interpretación, ¿sí? Pero fue una pregunta. Sí. ¿Yo podría sacar la frecuencia relativa y poner directamente el porcentaje o qué sería lo correcto? O sea, en general, cuando hacemos cálculos, esto lo vamos a ver más que nada más adelante cuando veamos probabilidades y ese tipo de cosas, pero muchas veces ponemos frecuencias relativas sin tanto por uno, ¿sí? En general, cuando no... Porque puede haber situaciones donde el tamaño de la muestra... bueno, esto ya me estoy metiendo en probabilidad, así que no lo voy a mezclar, ¿sí? Pero podría presentarlo eventualmente en porcentajes, ¿sí? Cuando hablo de frecuencia relativa seca, siempre hablo en tanto por uno, ¿sí? Si no, tendré que poner porcentaje, si no le pondré, o sea, yo no me refiero al porcentaje como frecuencia relativa, ¿sí? Si agarraría esto y lo multiplicaría por 100, ¿sí? Y ahí ya lo expreso en porcentaje, ¿ven?
Pero la frecuencia, como frecuencia relativa como tal, me refiero más que nada a cuando está tanto por uno, o sea, es solamente el cociente entre el n sub i y el n. ¿Sí? No sé si es a donde apuntaba tu pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Esto lo dejé en porcentaje porque es también como depende de la salida del software y demás, digamos, te lo puede representar en porcentaje. ¿Sí? Bien. Otro tipo Una de... pregunta, Sí. perdón. Dime. Entonces, en el gráfico de barras, el ancho de la barra, digamos, es indiferente. Es que las variables categóricas, el ancho de la barra no me dicen nada. Son Claro. solamente las categorías. ¿Sí? Claro, lo puedo O sea, hacer como yo quiera, digamos. Y no hay una variable numérica acá, en el eje Claro. no hay ningún número. Es más, yo podría haber representado primero interior, después ciudad de Córdoba, ¿sí? Después otros países, por último otras provincias. ¿Sí? El orden de las barras tampoco me está diciendo nada. Listo. ¿Sí? Pero El único, importante es el que digamos, tiene llega. el eje numérico es el de las frecuencias. El de las frecuencias. Claro. Sí, el otro no es un eje numérico. ¿Sí? Listo. Una cosa, esto yo también lo podría tener así, ¿no? Un gráfico de barra. ¿Sí? Donde las barras sean horizontales, lo mismo. ¿Sí? A veces, bueno, acá yo no lo hice, pero podría pedirle que me lo represente de esta manera. ¿Sí? O sea, acá lo giré yo directamente a mano, digamos, pero en general en el software tengo la opción de que me lo haga horizontal. ¿Sí? Esto es una cuestión. Cuando la variable asume muchas categorías, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, estamos analizando la actividad económica, ¿sí? De la provincia por sectores, y hay clasificaciones de la actividad económica de la provincia que son muy amplias, ¿sí? Hay una clasificación, ¿sí? Muy amplia, o sea que hay muchas categorías de cómo está clasificado la actividad económica, no es solamente industria, agro y servicios, ¿sí? Podría tener esas tres categorías, pero en general está mucho más desagregada, ¿sí? O podría desagregarla mucho más. Ahora, cuando yo tengo muchas categorías, siempre que las categóricas las puedo representar con gráfico de barras o de tortas, ¿sí? O de pastel, ¿ven? O de sectores, como le quieren llamar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo muchas categorías, ¿qué va a pasar con el gráfico de tortas? Se divide como en muchas porciones, no te Sería muestra mucho la información. Exacto. Era mucha, y entonces ya no podría distinguir, ¿sí? Entre la diferencia entre todas las categorías, ¿sí? Y es más, digamos, o sea, en realidad dejaría de ser representativo. Por más que yo pueda hacer un gráfico de sectores o de torta, cuando tengo muchas categorías, ¿sí? Lo adecuado en ese caso sería hacer un gráfico de barras, ¿bien? Y es más, como las barras, cuando yo tengo muchas categorías, estas barras, si yo las tengo de manera vertical, ese gráfico se me va a hacer muy amplio y el texto en general comienza a confundirse, ¿no es cierto? El ciudad de Córdoba con el interior de Córdoba y con las otras categorías se van a comenzar a muchar cuando yo tenga muchas barras. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo los sectores económicos. Entonces, en esos casos, ¿qué me conviene? Agarro y hago el gráfico de barras de manera horizontal. Es el mismo, solamente que va a ser mucho más prolijo. ¿Sí? Es más, eso lo tengo por acá, ¿verdad? Se los muestro acá. Yo podría tener, que es este de acá, este es el gráfico de barras. ¿Sí? A ver si lo puedo editar. Se me da la opción. Sería eso. ¿Sí? El gráfico. ¿Sí? Entonces, cuando tenga muchas categorías, va a ser visualmente mucho mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Una cosa, acá otros países, en realidad me aparece la categoría acá, pero en realidad es 0, digamos. Podría eliminarla directamente. ¿Sí? O sea, la frecuencia es 0. El de otros países, porque se acuerdan que en la tabla vimos que ninguno respondió a eso. ¿Bien? Pero de nuevo, bueno, lo voy a poner así vertical, pero cuando tengo muchas categorías, el adecuado es el gráfico de barras. Y podría ponerlo horizontal. Es lo mismo que el vertical, solamente que me va a permitir dilucidar mejor, ¿sí? Y fíjense que yo ya en las barras puedo ver bien la diferencia. Acá puedo ver fácilmente que Ciudad de Córdoba tiene el doble prácticamente que Interior de Córdoba. ¿Sí? En cambio, acá en el gráfico de torta sí puedo ver esa diferencia, pero fíjense que es más difícil ver que es aproximadamente el doble Ciudad de Córdoba que el Interior de Córdoba. ¿Les pasa eso? Sí. ¿Bien? ¿Eso qué tiene que...? ¿Por qué es eso? Porque nuestra visión, ¿sí? Está más entrenada para medir distancias lineales
¿sí? Como cuando veo unas barras, ¿sí? Que medir distancia entre ángulos, porque en definitiva el gráfico de torta, la diferencia está dado por el ángulo. Hay un mayor ángulo, ¿sí? En lo de Ciudad de Córdoba tiene un mayor ángulo que el interior de Córdoba, ¿sí? Es, en cierta medida la distancia está medida por el ángulo acá. ¿Bien? Entre uno y otro, esas diferencias, ¿sí? Entre las categorías. Y nuestro ojo está más, ¿sí? Habituada a poder medir las distancias o las diferencias de forma lineal, como medir una barra, que esta barra es el doble que esto, que medir, ¿sí? Las diferencias de ángulo. Sí, este ángulo es el doble que este ángulo, ¿sí? Pero, ¿sí? Es más complicado verlo. Y mucho más si tiene... tenemos muchas categorías, ¿sí? Y otra cosa práctica no deseable de los gráficos es cuando hacen gráficos de tortas y les parece copado hacer gráficos de tortas tridimensionales y todo ese tipo de cosas, ¿sí? No, o sea, sí, les puede parecer bonito, o sea, la verdad que no, pero cada vez menos me parecen bonitos ese tipo de gráficos, ¿sí? Son anticuados a esta altura. Y aparte los gráficos tridimensionales, ¿qué pasa? Depende de cómo lo ubico, me puede parecer que las porciones que están más adelante de la torta sean más grandes que las que están atrás o no, por una cuestión de perspectiva. ¿Sí? Entonces comienza a distorsionar un poco la visión, ¿sí? Y las conclusiones que podré sacar de eso. ¿Sí? Entonces, buenas prácticas, mejor, ¿sí? Gráficos planos, sin tridimensionalidad y demás. O sea, eso no implica ir contra la estética. Todo lo contrario, sí puedo hacer algo estético y que tenga esta perspectiva en 2 dimensiones y no comenzar a hacer cosas en 3 dimensiones. ¿Sí? Cosas raras. ¿Bien? Bueno, si tenía pensado hacer en el trabajo gráfico de tortas tridimensionales y demás, ya creo que lo desestimé, ¿no? Bueno, vayan, si van haciendo preguntas en el chat y algunos puede preguntar solamente escribiendo porque no tiene el micrófono, alguien me las lee y ¿sí? Para que pueda estar atento. Lo tengo acá en el celu, pero lo tengo un poquito alejado. Bien. Sigamos. Otra cosa que preguntamos es, ¿cuál fue el impacto del dictado virtual de las asignaturas en tu rendimiento académico en términos generales? ¿Sí? Y ustedes podrían contestar que el impacto fue muy negativo, no tuvo impacto, fue positivo, ¿bien? O muy positivo, ¿sí? Entonces, esta fue la distribución. Espera un cachito, me parece que, no sé si están todos acá. Lo voy a actualizar. Ahí está. Porque había un problemita cuando hice el cómputo, pero ya lo actualicé, son 165 respuestas. ¿Sí? Entonces, 3 de ustedes dijeron que fue muy negativo, 56 que fue negativo, 39 no tuvo impacto, 62 positivo y 5 muy positivo. ¿Sí? En este caso, ¿el tipo de variable qué es? Categórica. Bien. ¿Y la escala de medición? Ordinal. Ordinal, porque acá sí tiene sentido, ¿no es cierto? Hay un orden natural. ¿Sí? El negativo es natural que esté después del muy negativo, el que no tuvo impacto, ¿sí? 0. Positivo, ¿sí? Está después de que no tuvo impacto y muy positivo, posteriormente al que está positivo. Hay un orden natural, ¿sí? Aquí hay una cuestión porque muchas veces vieron que cuando hacen las encuestas, cuando, no sé, tuvieron algún problema con el servicio de internet, de celular o de cable y después le mandan una encuesta y le dicen que valoran, ¿sí? Cómo fue la atención, en vez de poner estas escalas, muchas veces ponen una escala numérica, del 0 al 10, ¿sí? Del 0 al 7, del 1 al 10, ese tipo de cosas. ¿Sí? Recibieron ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Sí? En ese caso, ¿ustedes dirían que es categórica o cuantitativa esa variable? No, la variable es categórica. Bien. Por más que sea un número, ¿sí? Como ese número en realidad está reflejando algo como esto, ¿bien? Están valorando si es negativo o muy negativo, pero en general no puedo establecer, ¿sí? Por ejemplo, si la escala es del 0 al 5, ¿sí? Yo no puedo decir que el 4 es el doble de bueno que el 2. ¿Sí?
si bien está medido con un número y demás, y después eventualmente alguien puede hacer algo con esa valoración tomándolo en términos numéricos, y eso es otro cantar, ¿bien? Hay un orden, pero por más que sea un número que está ahí, digamos, es ordinal. ¿Está claro eso? ¿Puedo volver a repetir? Por ejemplo, cuando reciben una encuesta de valoración de un servicio y le piden que valoren del 0 al 5, del 1 al 5. Ustedes van a contestar un número del 1 al 5, donde el 1 es que la atención fue muy mala y el 5 que fue excelente. ¿Sí? Ese es el tipo de pregunta, por más allá de que le ponen un número. ¿Sí? A la valoración. Por más que sea un número el que le están diciendo ahí, sigue siendo una variable ordinal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad, si vos contestaste 4, ¿sí? No significa que contestaste o valoraste el doble de quien contestó 2. ¿Se entiende? Porque en realidad esa valoración lo que esconde atrás es esto. Vos estás valorando como muy negativo, negativo, no tuvo impacto, positivo y muy positivo. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí. Porque yo veo un número y ahí nomás, número es cuantitativo. No, me fijo a ver qué está queriendo indagar eso. ¿Sí? ¿Bien? Profe, ¿cómo sería un ejemplo con numérica entonces? Es que eso no sería numérica, después vemos variables numéricas. ¿Sí? En un ratito. ¿Se entiende eso? Bien. Los gráficos adecuados acá, lo mismo que las categóricas, ¿sí? Podría ser un gráfico de torta, podría ser un gráfico de barra, ¿sí? En general, el gráfico de barra, a diferencia del anterior, sí que acá podía poner cualquier barra primero, ¿sí? El gráfico de barra de acá sí trato de manejar el orden, sí, mantener el orden, ¿sí? Por una cuestión natural de que, el primero esté muy negativo, después que no tuvo impacto, después positivo y después muy positivo, ¿sí? Ahí sí trato de mantener el orden, ese orden natural, ¿bien? Pero eventualmente son los mismos gráficos, ¿sí? Que podría utilizar, ¿sí? Y la frecuencia relativa, de nuevo, la calculo de la misma manera. Ups, acá. Te lo tengo. Variable ordinal, la frecuencia relativa queda igual al n, dijimos, al n sub i de cada categoría, ¿sí? La frecuencia absoluta de cada categoría dividido el 165, que es el n, ¿sí? Total. ¿Bien? Bueno, acá me pide que lo autocomplete, digamos, pero lo que está haciendo es en cada fila lo estoy dividiendo exactamente por lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese 0,34 que resultó de dividir 56 dividido 65. ¿Sí? Eso me da el 0,34. ¿Qué me estaría diciendo? Que el 0,34 o el 34% respondió que el impacto fue negativo. ¿Sí? O el 24%, 0,24%, que en realidad la modalidad virtual no tuvo impacto en su rendimiento. Bien, y de nuevo sumo 1 a esto. ¿Sí? Bien. Profe, ¿sí? ¿Y acá tendría sentido sacar las frecuencias absolutas? ¿Las acumuladas? Las acumuladas, perdón, sí. Se suele hacer, digamos, en las varias categóricas en general tratamos de evitar, digamos, ¿sí? Pero a veces podés decir, porque van a ver ahora que en el ejemplo que sigue yo agregué inclusive las negativas con las muy negativas, ¿sí? Entonces, como ya hay un orden, vos podés decir, sí, que el 36% consideró que el impacto fue negativo o muy negativo, ¿sí? Claro. Pero en realidad estoy adicionando las categorías más que nada, ¿sí? Claro. O sea, ¿por qué tiene sentido acá hacer eso? Porque yo no adicionaría nunca este 0,3 con el 34 y decir, el 35% consideró que el impacto fue negativo o muy positivo, porque esa relación no tiene sentido, ¿sí? Claro. Sino que sí tiene sentido ir agregándolas para atrás, digamos, pero en general agregando algunas otras categorías, digamos, ¿sí? Depende del tipo de variable y qué está representando ese tipo de variable categórica, se puede hacer, digamos, ¿sí? Muchas veces no resulta útil, digamos, ¿sí? Con el nivel de estudio, puede ser que vos acumules hasta el secundario, ¿sí?
Entonces, si el 30 y, si te dio 30 y, no sé, 70%, puedes decir, el 70% tiene secundario o menos como nivel educativo. Ahí tendría más sentido. Claro. Y acá una chica en el chat puso que si los gráficos es necesario saberlos hacer o cómo los toman en los parciales. No, hacer no van a hacer ningún gráfico. Sí, para el trabajo lo van a tener que hacer en el segundo trabajo práctico, pero con el software. ¿Sí? En realidad sí nos interesa interpretar y sobre todo de una manera que ya lo vamos a ver enseguida, que ustedes pueden tener como salida estos gráficos, ¿sí? Eventualmente, por ejemplo, acá viste que tenés los valores 103, 48, 14. Si yo te pongo este gráfico así, te podría preguntar, a ver, ¿a qué valor se corresponde la altura de cada uno de estos gráficos, de cada una de estas barras? ¿Sí? Y para eso, ¿qué tendrías que mirar? La tabla con las frecuencias absolutas, ¿sí? ¿Bien? Pero fíjate la escala. Si en cambio esto hubiese ido de 0 a 1, el eje, ¿sí?, de las ordenadas, ¿qué estaría representado acá? Las barras. La frecuencia relativa. Entonces, ojo, ¿sí? Miremos con cuidado eso nada más, pero eventualmente eso, ¿sí? No sé. Pero no que lo tenga que construir, ¿sí? Sino decir qué elementos están en esos gráficos, podría ser una cuestión. ¿Bien? ¿Sí? O al revés. Te doy este gráfico, como vamos a ver ahora, y tendrías que ir a la tabla. ¿Bien? Acá lo actualizo, así se me completa con la frecuencia relativa. Ahí está, qué bonito. ¿Bien? Bien. Y acá también lo puedo actualizar, ¿no? Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Me van leyendo lo del chat, ¿no? Así no tengo que solo andar viéndolo. Ahora, a mí me gustaría analizar, ¿sí?, las dos cosas que veníamos analizando por separado recién. ¿Qué veníamos analizando? Analizamos el lugar de residencia, ¿sí?, de ustedes, ¿ven?, de los estudiantes de Estadística 1 de la División Zaina. Pero me interesaría analizarla en conjunto con el impacto, ¿sí?, del dictado virtual en el rendimiento, ¿sí? Porque puede ser, o sea, no es que yo lo estoy vinculando porque sí, ¿sí?, porque yo en realidad podría relacionar dos variables, ¿sí?, arbitrariamente, pero no es arbitrariamente esto. ¿Por qué? Y nosotros en la universidad tenemos muchos estudiantes que no son de la ciudad de Córdoba, sino que son de otras ciudades, de otras provincias. Y el impacto en el rendimiento probablemente sea muy distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo vivo en la ciudad de Córdoba, bueno, yo me traslado todos los días a la universidad, sí, tengo otra situación. Si soy del interior de Córdoba y, por ejemplo, si soy del Gran Córdoba, no sé, de Jesús María, de Río Ceballos, por ahí, muchas veces tengo que viajar para venir de la universidad todos los días. No tengo un departamento acá, ¿sí?, montado, sino que viajo, ¿sí? Entonces eso me implica ya una hora de viaje de ida, una hora de viaje de vuelta, al menos una hora y media, ¿sí? Entonces la virtualidad me pudo haber impactado de otra manera, ¿sí?, de alguien que viva directamente, que resida directamente en Nueva Córdoba, ¿sí? Y si es otra provincia, lo mismo, ¿sí? O sea que en realidad quiero relacionar dos variables porque tengo atrás, ¿sí?, una hipótesis de que puede haber una relación entre esas variables, ¿bien? Entonces, para analizarlo en conjunto, o sea, recién analizamos a cada uno por su lado, ¿sí?, en dónde residía y cuál fue el impacto, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar en conjunto y para eso lo que voy a trabajar es con distribuciones bidimensionales, ¿sí? Distribuciones bidimensionales de variables categóricas en este caso, ¿sí? Y una de las maneras que ustedes vieron para representar eso era a través de una tabla de frecuencias, ¿sí?, de doble entrada, que es una tabla de contingencia, seguramente la vieron con esa denominación, ¿sí? Lo único que cambié acá con respecto a la variable impacto es que yo junté, ¿sí?, negativo con muy negativo y positivo con muy positivo. Entonces me quedó todo agregado negativo y todo agregado en positivo, ¿sí? Positivo y muy positivo en una y negativo y muy negativo en otra, ¿sí? Y el indiferente la dejé como está, ¿bien? Esto lo hice para que me queden menos categorías, nada más, ¿bien? Que es algo que solemos hacer. Y después tenemos la localidad, ¿bien? Esta es una distribución bidimensional. Lo que yo voy a tener en los totales, acá sería el total por fila,
tendría la tabla de frecuencias por localidad que vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan? Sí. Estarían los totales ahí, los mismos totales que estaban en las tablas. Esta, por ejemplo, 103, 48, ¿sí? 14, bla, bla, bla. Y en el total por columnas, negativo, indiferente y positivo, serían los totales que vimos acá, solamente que están agregados. ¿Sí? Bien, el negativo con el muy negativo está agregado y el positivo con el muy positivo. Esa es la única diferencia. O sea que los totales serían las distribuciones marginales, lo que ustedes llaman distribuciones marginales, ¿sí? Marginales por fila, en este caso, ¿sí? Y marginales por columna, en este caso, y vendría a ser los totales que se corresponden con la distribución unidimensional, ¿sí? O sea, analizando cada variable por separado. ¿Me siguen? Sí, profe. Una cosa, acá hay dos variables que estamos analizando, ¿sí? ¿Cuáles son las variables? Localidad Calidad e y impacto. e impacto, ¿sí? Los otros son categorías, porque muchas veces hay confusión y dicen, estoy analizando 6 variables. 6 variables. No, ¿dónde hay 6 variables? Estos son los valores que puede asumir la variable localidad, ciudad de Córdoba, interior de Córdoba, otras provincias, eliminé a otros países porque no había nada, ¿sí? E impacto negativo, indiferente y positivo, ¿sí? Son los resultados, los valores que podría asumir la variable impacto y los valores que podría asumir la localidad de residencia, ¿sí? En cada caso. ¿Estamos? Bien, entonces... Profe, una pregunta. Sí. Y al elegir, digamos, la columna y fila, ¿es al azar también eso? ¿O podría haber puesto, por ejemplo, localidad en columnas? Impacto en Sí, fila? sí, no hay ninguna limitación en eso. Podría establecer cualquiera por fila y por columna. Sí trato de hacer generalmente, es como por una cuestión de espacios, ¿sí? De optimizar el espacio, lo que vaya en columnas, ¿sí? Que tenga menos categoría que lo que vaya en fila. ¿Se entiende? Por Sí, ejemplo, sí, si sí. tengo una variable que tiene 6 categorías, y no voy a tratar de no ponerla en columnas, ¿sí? Sino pongo las 6 categorías en filas y la otra variable que tenga menos categorías, 2 o 3, la pongo en columnas, ¿sí? Pero es Listo, una cuestión de optimización de espacio, digamos. Dale, profe. Profe, Sí. una pregunta. Para hacer la distribución bidimensional, ¿tiene que ser el mismo tamaño de la muestra, que no? Va a ser el mismo, claro, va a ser el mismo tamaño si yo tenía 165 datos, o sea que acá, Claro, pero siempre tiene que ser así. y siempre que yo tenga las respuestas para las dos variables de todos, sí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tenía 165, me respondieron localidad, pero 160 solamente me respondieron el impacto, o sea que hubo 5 que no respondió nada. Esos 5 en realidad los pierdo y lo que me quedan son los 160, que respondieron las dos preguntas, la localidad y el impacto. Bien. ¿Se sigue? Se pierde, digamos. Sí, porque o sea, si me respondió una de las dos preguntas, cuando yo la analizo bidimensionalmente, me interesa que hayan respondido las dos preguntas. Claro. No coinciden, o sea, no tiene frecuencias en común. Claro, entonces te quedás con, o sea, esto ustedes lo van a hacer con el software eventualmente, ¿sí? Y cuando lo hagan en Infostat, por ejemplo, y ustedes hagan su encuesta para el trabajo, si alguno respondió de una variable categórica, respondieron 40 y de la otra les respondió 30 nada más, cuando la cruzan, el total que va a predominar va a ser los 30 porque son los 30 que respondieron a ambas preguntas. Bien, gracias. Bien. Bien. ¿Estamos de acá? Ahora, yo voy a querer completar esta distribución bidimensional, ¿sí? Olvidándonos que recién les di el total, ¿no? Hace un ratito tenemos los totales, ¿sí? Pero, ustedes vieron ejercicios ya de esto, vieron cuando tenían frecuencias absolutas y fueron viendo cómo llegar a las frecuencias relativas, ¿sí? Relativas totales o relativas condicionadas por fila o por columna, ¿sí? Bien. Supongamos que yo tengo esta tabla y la tengo que completar y me dieron como información esto. Por un lado, este gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Es apilado? ¿O sí? Bien. Es un gráfico de barras apiladas, ¿sí? Y me está relacionando, ¿qué cosa? Dos variables simultáneamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Un gráfico de barras apiladas. Fíjense que tengo en el eje de las abscisas.
Ciudad de Córdoba, interior de Córdoba, bien, es la variable de localidad, ¿sí? La altura de la barra, fíjense que todas suman 1, ¿sí? O 100% si lo quiero ver, ¿sí? Y cada barra está dividida en lo que correspondiera a un positivo, indiferente, negativo, ¿no es cierto? En el impacto. ¿Sí? ¿Siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si yo leo el 0,34 de la barra, de la primera barra, ¿qué me estaría indicando? El 34% de los que viven en la ciudad de Córdoba tuvieron un impacto positivo. Excelente. El 50% de la otra barra, de la última barra. El 50% de los que son de otras provincias tuvieron un impacto negativo. Bien. O sea que acá me está dando cierta información. ¿Sí? Esa información son frecuencias relativas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, porque tiene uno, digamos, en el eje. No tiene... O sea, O sea, el que llega a 1 está implicando que es un tipo de frecuencias relativas particular. ¿Qué tipo de frecuencias relativas? simple. Marginales. Marginales. Marginales sería si yo divido el total que tengo acá por el total de acá. O sea, ¿sí? Acá tendría las frecuencias relativas marginales, sería si yo agarro los valores absolutos de acá, las frecuencias absolutas de acá, y le dividiría ¿sí? Todo por... Condicionadas. Exacto, condicionadas, ¿sí? Entonces, acuérdense que acá yo tengo las frecuencias marginales por columnas, que sería la de impacto, y por filas, que sería la de localidad en este lado. Y en el centro tengo las frecuencias conjuntas. Yo podría tener las frecuencias relativas totales, y ahí tendría las frecuencias relativas marginales por fila o columna, y las frecuencias relativas conjuntas. Pero eso siempre que lo divide por el total este, que era 165, ¿sí? O sea, digo 165 porque ya sabemos, pero bueno, yo no quiero construirlo así, estoy suponiendo que no sabemos nada de lo anterior, ¿sí? O sea, acá no sabemos el total, ¿no? ¿Sí? No sabemos el total. Sabemos las frecuencias relativas. Esto está asociado con uno del tipo de las frecuencias que no me acuerdo quién me dijo, porque no te escuché, pero no pude ver tu nombre. ¿Quién me había hablado? Yo, profe, que eran condicionadas. Condicionadas. ¿Tu nombre? Ludmila. Ah, Ludmila. ¿Bien? Son condicionadas, ¿sí? Ahora, si yo lo veo en esta tabla, ¿sería condicionada por fila o por columna? Por fila. Por fila, ¿bien? ¿Por qué? Porque el 100% ¿dónde está? Para cada fila. Para cada fila que se corresponde a cada localidad, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que esto me está representando ¿qué cosa? Las frecuencias relativas por fila. ¿Sí? El 1 o el 100% se corresponde a cada fila. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, fíjense, Ciudad de Córdoba, ¿qué tengo? 0,41 dijo negativo, 0,25 indiferente, 0,34 positivo. Interior de Córdoba, 0,21 negativo, ¿sí? Con esta barra. 0,25 indiferente y 0,54 positivo. ¿Vieron cómo de este gráfico pude construir esta tabla? Ustedes lo vieron al revés generalmente, ¿no? Ustedes tenían esto y se iban acá, que es como uno lo construye. ¿Sí? Pero, eventualmente le podemos dar este gráfico y ustedes deberían ¿sí? saber que este gráfico está asociado con esto, con esta tabla que se refiere a condicionada, gráfico de tabla de frecuencias relativas condicionada por fila. Sí. Profe, y si fuese por columna, ¿cómo tendría que haber sido? Vas a tener acá, ¿sí? ahí está, a ver quién, si fuera por columna, ¿qué tendría? La variable, claro, estaría la variable impacto en el eje de las abscisas y los totales serían 1 en las columnas de negativo, indiferente y positivo. Claro, entonces sumaría 1 ¿dónde? Acá. ¿Sí? Claro, abajo en las columnas. Ups. Spoileé lo que sigue. ¿Estamos? Profe, pero ¿no podrían ser frecuencias relativas conjuntas? Pero este gráfico no es conjunto. O sea, yo podría calcular conjunta, pero esto no es conjunto. O
sea, yo lo que pregunté acá, este gráfico, ¿qué tipo de frecuencia me estaba dando? Y está como acá, como cada categoría correspondiente a la localidad suma 100%, y las localidades las tengo por filas, significa que es una frecuencia relativa condicionada por fila. ¿Sabes? ¿Por qué no es conjunta? O sea, este 0,41 no es conjunta. ¿Por qué? Porque este 0,41, ¿qué me estaba diciendo? Que el 41% que son de la ciudad de Córdoba consideran que el impacto fue negativo. ¿Sí? Entonces ahí me está dando el indicio de que es condicionada por fila. ¿Sí? ¿Te aclaré? Igual, profe, te puedes dar cuenta fácilmente cuando ves el total, o sea, todos los unos está por fila o por columna. Claro. Y es más, acá digo yo condicionada por fila, pero es indistinto, porque yo podría haber puesto localidad por columna y sería condicionada por columna, digamos, eso es la etiqueta, ¿no? O sea, condicionar por fila o por columna depende de cómo están posicionados los gráficos, ¿sí? O sea, acá yo dije condicionado por fila, ¿pero por qué? Porque yo les dije antes que la tabla era esta. Si hubiera tenido la tabla traspuesta y la localidad estaba en columna, la respuesta hubiera sido condicionada por columna, digamos, pero lo que me importa es la variable por la cual condiciona por la variable localidad, que le digo condicionada por fila porque la localidad justo está en filas. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Hay alguna forma de pasar de esa tabla a una tabla que muestre frecuencias absolutas sin ningún otro dato? ¿Así como está? No, en la que sigue. En la que ya habíamos llenado con las frecuencias conjuntas. Buena pregunta. O sea, y sí los dos casos que analizamos previamente, ¿no? ¿Qué tengo acá? Yo tengo frecuencias relativas. ¿Qué me estaría faltando acá para poder construir eso? El total de la muestra. El total de la muestra, por un lado, pero no solamente el total de la muestra. Y los totales de las frecuencias absolutas de la localidad, por ejemplo. Exacto, muy bien. Va por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo los totales de cada categoría que se corresponde a la que está condicionando, ¿sí? Porque es condicionada por fila, o sea, la cantidad de la ciudad de Córdoba, del interior de Córdoba y de otras provincias, junto con esto, podría obtener esa. Bueno, esta era la pregunta. ¿Cómo podemos completar la frecuencia absoluta de la distribución dimensional? Y recordemos qué cosa. ¿Se acuerdan de este gráfico? O sea, yo tengo que tener una de las... tengo que tener de alguna manera las frecuencias absolutas de cada categoría. Profe. Sí. Perdón, antes de que siga avanzando. No entendí cómo saca el total de las columnas. O sea, entiendo que lo saca como referencia al total de la muestra, pero ¿de qué te sirve ese número? O sea, el 0,36, 0,24, si no representa el total de la columna. No, porque ese es el condicional total, digamos, de negativo, indiferente y positivo. O sea, esto sería un total. Esto sería lo mismo que la marginal total. Pero no me sirve para completar por ahora. ¿Sí? Claro, pero ahí no habría que sumar los números que están en negativo. ¿Qué negativo? O sea, no se suman. Esto no es una suma directa, ¿no? Es más, esto yo lo puse acá, pero en realidad porque tenía el dato, pero con esta columna, con esto no lo podría construir. Con este gráfico, este total no lo tengo. Ah, ok. Pero la pregunta, profe, que te están haciendo, me parece, es cómo llegás a ese 0,36. O sea, ¿qué pero porque yo tenía en mis datos, hice trampa. No, claro, sí, eso sí, porque lo sacás con el total de la muestra. Claro, yo tenía en mis datos el total. Yo tenía en mis datos el total. Cuando lo hice, tenía este total de acá, por eso. El total del 59-39, que era el total de negativo, indiferente y positivo. Pero en principio no estarían. ¿Sí? Esto de acá lo voy a eliminar. Pero ¿y cómo hizo para obtener ese 0,36? Porque ni sumándolo, ni no sé cómo se llegó. Porque de nuevo, yo tenía porque no sale sumando, porque sí o sí necesito el total de negativos, el total de indiferentes, el total de positivos. Las frecuencias. Y ahí dividís el total de negativos dividido los de la cantidad de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Sí, no, la cantidad de negativos dividido el total general. Siempre el total de la fila. Ah, perfecto. Claro, sí. O sea, eso sería para sacar el porcentaje de los que son negativo, indiferente y positivo. Sí, que eso sería como analizarlo marginalmente sin importarme la ciudad. Perfecto. ¿Bien? Ahí lo eliminé porque no generar confusión, porque en realidad no debería estar con estas columnas, con estas frecuencias no la podría construir. ¿Sí?
Bien. Entonces, dijimos que para esto vamos a usar esto. Una cosa, acá yo tengo la frecuencia, yo necesito la frecuencia absoluta, como dijo Ludmila, creo, ¿no? Necesito la frecuencia absoluta. Yo podría tenerlo en un gráfico de barra así, ¿sí? O, eventualmente, podría tenerlo, disculpen, podría tenerlo en una tabla, como esta. ¿Estamos? O sea, si me dan el gráfico de barra con la frecuencia absoluta, me dan esta, es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, profe, básicamente tenemos que aprender a leer los gráficos antes que hacerlo, digamos. Sí, ahora lo vamos a ver, digamos, cómo se construye, pero lo estoy haciendo al revés de lo que harían ustedes. Ustedes tienen la tabla y después de la tabla van al gráfico. Yo quiero que lean el gráfico para ir a la tabla. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, lo importante es deducir, ¿sí? Lo que habían dicho antes, pero yo necesito saber las frecuencias absolutas, cuánto de la variable que está condicionando, que es la localidad. Entonces necesito saber esto de acá. Ese 103, ese 48, ese 14, ¿sí? De cada categoría y obviamente el total, 165, ¿sí? Si yo le hubiera dado las frecuencias relativas correspondientes a cada ciudad, ¿sí? Esta de acá, ¿bien? Ustedes podrían, y el n total, podrían haber obtenido la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Sí, sacando porcentaje. Claro, porque 0,62, ¿cómo surgió? De hacer 103 dividido 165. Ahora, si yo tengo el 0,62, ¿cómo llego hasta el 103? Lo multiplico por 165. Exacto. Y llego acá, porque yo siempre lo que voy a necesitar al final del día es las frecuencias absolutas de cada categoría que está condicionando, ¿sí? O sea, de cada una de estas categorías de acá, ¿sí? Necesito saber cuántos son. Y obviamente el total. Pero si yo ya sé cuántos son cada uno, acá fíjense que no me hace falta el total, porque si yo sé que esto es 103, esto 48, esto 14, bueno, y este 0, que dijimos que no me importa, el n total, ¿cuánto es? La suma de todos los n, de los n sub i, o sea, 165, que es 103 más 48 más 14. ¿Sí? Estas serían las frecuencias totales, ¿sí? Acá. ¿Sí? Las totales por fila. ¿Se dan cuenta? El gráfico de barra entonces, me está dando esta información. ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Y si no estamos de acuerdo, en realidad esto es exacto, es matemática, así que deberíamos estar de acuerdo. Bien. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir esto, lo de total? Sí, por favor. Si yo tengo el gráfico de barras, necesito o sea, yo tengo que construir esto. Yo tengo por ahora esta tabla, que es la que vino de este gráfico. ¿Sí? Que son las frecuencias relativas por fila en este caso. Condicionadas por fila. ¿Sí? Fíjense cómo me di cuenta, porque los totales son unos de todas las filas. Sí. Ahora, con eso solo, como había mencionado Ludmila, yo no puedo construir la tabla de frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque necesito saber un n. ¿El n de qué? De cada una de estas categorías. Por eso, la información adicional que sí o sí van a tener ustedes es algo como esto. Ya sea que lo tengan en este formato o en el formato de tabla de antes, que les presenté al inicio. ¿Sí? Entonces, o sea, profe, que nos pueden dar o dos gráficos o un gráfico y una tabla. Exacto. ¿Un gráfico solo? ¿O eso no, porque si yo tengo este gráfico solo, ¿me alcanza? No, pero por ejemplo, si me da un gráfico escalonado con las frecuencias relativas acumuladas. Frecuencias relativas acumuladas sin, o sea, sin que sume uno. El gráfico escalonado, que se hace con las frecuencias relativas acumuladas. Pero eso sería para una variable. Yo estoy acá analizando una distribución bidimensional. Claro, tiene que haber sido así una tabla y un gráfico en los ejercicios. O dos gráficos, por ejemplo, ese gráfico. O dos gráficos. Eso. Y la tabla puede ser con la frecuencia absoluta ya, o puede ser la tabla con la frecuencia relativa que les mostré al inicio, que ustedes con el n total, sabiendo el n total, deberían poder sacar la frecuencia absoluta, este 103, este 48, este 14. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa queda igual a la frecuencia absoluta dividido el n.
de cada fila. Entonces, regla de 3 simple, despejo, y obtengo cuál es cada una de las frecuencias. Esto de acá, ¿no? Me estoy refiriendo a esto. Disculpen, a esto. Este 0,62, ¿cómo llegué? De hacer 103 dividido 165. Si yo les doy la frecuencia relativa, podría volver a la frecuencia absoluta como 165 por 0,62 me da 103. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, pero necesito un n, ya sea el n total o el n de cada categoría. ¿Sí? El n sub i de cada categoría de esta. Estamos, ¿no? Y necesito dos informaciones. Necesito esto, por un lado, una frecuencia condicional o lo que sea, y por el otro lado, esto de alguna manera, ya sea porque lo construya a partir de la frecuencia relativa o porque ya tenga las frecuencias absolutas de esta variable. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora, este gráfico, o sea, esta frecuencia absoluta que me lo dieron con gráfico, ¿sí? O sea, me lo hubieran dado de la tabla, ¿qué me está dando de la tabla que yo estoy buscando construir? El total por filas. O sea, yo tengo 103, 48 y 14. Y después el total, el n, el 165 lo tengo por sumar todas. La frecuencia de cada fila. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, esta es la tabla que yo tenía al inicio, ¿no es cierto? O sea, cuando le di este gráfico me daba esta tabla, o sea, se correspondía con esta tabla de frecuencias condicionadas por fila. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un valor como el 0,41, ¿cómo fue construido? O sea, tomando el valor absoluto que había acá, ¿sí? Sobre el total de esa fila. Sobre el total de esta fila, ¿qué es lo que tengo? Acá. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta, el N11, ¿qué sería? La frecuencia de la fila 1 con la columna 1, digamos, pero es una notación, no me importa, le puedo llamar A esto, B a esto, C, D, E, F, no me importa cómo le llamen, ¿sí? Pero sí me importa que ustedes sepan que esto de acá, en frecuencia absoluta, ¿sí? Dividido el N de la fila, me daba el 0,41 porque está condicionado por fila. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quisiera obtener el N absoluto que va acá, ¿qué haría? 0,41 por 103. Y eso me da 42. O sea que acá, ¿cuánto hay? 42 observaciones. ¿Estamos? Sí. Con esto, ¿cómo sería el 0,25? 0,25 por 103. Por 103. Y, por ejemplo, acá en otras provincias indiferentes. Otras provincias era, ahí vuelvo acá, otras provincias era 14. El total de otras provincias. Entonces, ¿qué sería acá? 0,07 por 14. Por 14. ¿Estamos? Entonces. Casi 1. Y así hacemos con todo, que esto lo tengo por acá. Acá. Entonces, acá yo puse la frecuencia absoluta de la localidad. ¿Sí? 103 era de Ciudad de Córdoba, 48 eran del interior de Córdoba. Lo podría poner acá, ¿no? No sé para qué lo puse acá. Bueno, lo pongo acá. ¿Estamos? Bueno, le saco los decimales, ¿no? Porque son números enteros de esto. Son frecuencias. ¿Estamos? Entonces, hago 0,41 por... Ups, ¿cómo es ahí está. Por 103, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, acá yo voy a hacer voy a fijar la columna para que me lo tome, pero bueno, no, ahí está. Y me da que son 42. Es lo que habíamos dicho recién. Ahora, indiferente, ¿qué sería? Lo mismo. ¿Qué cosa? El 0,25 por 103. ¿Sí? Y positivo, lo mismo. Bueno, y acá, por ejemplo, en este caso dijimos para otras provincias e indiferente es igual a ¿qué cosa? 0,07 por el total de otras provincias, o sea, por 14.
¿Estamos? Sí. Entonces, bueno, yo voy a copiar acá porque no tengo ganas. Y ahí tengo todo. ¿Sí? Mi tabla de... A ver si quedó igual. Bien, esta es la tabla original y acá es como la estoy reconstruyendo. ¿Estamos? O sea que, de esta manera, reconstruyo la tabla de frecuencia absoluta. ¿Qué me faltaría acá? El total por columnas. ¿Pero qué hago? Sumo la columna. ¿Sí? Voy a copiar el formato para que quede bien. Y le voy a sacar los decimales para que queden valores enteros. ¿Bien? Bueno, acá yo estoy haciendo con el Excel, estoy avanzando con la cálculo, estos cálculos, pero sería acá. A ver, si lo actualizo acá se... Esto no. Esto de acá. Bueno, ¿está claro cómo procedemos acá? Bueno, lo voy a copiar y voy a hacer una hoja nueva y voy a copiar los resultados finales. ¿Quieran? Así lo tienen en el... Bueno, ahí tienen el cómo quedaría la resolución. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Bueno, una consulta. sí. Con respecto a la tabla que estaba mostrando ahí, yo ahora podría decir que el 42 es una frecuencia absoluta conjunta, perdón. Sí. O sea que hay 42 estudiantes de Estadística 1 de la División Zaino que son de la ciudad de Córdoba y consideran que el impacto fue negativo. ¿Sí? En general, a los fines de interpretación, por ahí está más interesante esto, ¿no? Este de acá, me parece. ¿Por qué? Fíjense, de la ciudad de Córdoba, el 34% o el 0,34 considera que el impacto fue positivo. Pero hay una mayor proporción de que el impacto fue positivo en el interior de Córdoba. 54. ¿Tiene algún sentido eso? O sea, interpretándolo, acá ya va de lo estadístico, ¿no? O sea, es más de la interpretación del problema. ¿Sí? O sea, los que viven en el interior de Córdoba se ahorraron el tiempo de ir a Córdoba o la incomodidad de no estar en su casa estudiando. Entonces... Bien. Es una buena hipótesis, porque muchos del interior de Córdoba son de cerca, o sea, por ahí no son de los límites, porque por ahí los que son de muy lejos se alquilan en Córdoba. Pero los que son localidades relativamente cerca de 1 hora y media, inclusive 2 horas de viaje, ¿sí? Quizás viajan todos los días, digamos, para venir a la facultad. Entonces, a esos chicos probablemente, ¿sí?, les favoreció. ¿Bien? Y en cambio en Ciudad de Córdoba, más o menos, porque yo estaba cerca, acuérdense que esto es resido, ¿no? Que soy de la Ciudad de Córdoba, estoy residiendo. Si yo estaba en la Ciudad de Córdoba y bueno, sí, quizás me hubiera convenido ir a la facu, digamos, porque, no sé, mi forma de estudiar y demás, se impacta menos el tiempo, ¿se entiende? De viaje en alguien que reside acá cerca que en alguien que reside en el interior, ¿sí? Bien, y quienes están en otras provincias, fíjense que está mucho más repartida. Y la mitad considera que fue negativo y el 43%, ¿sí?, que fue positivo. Está bastante repartido. ¿Sí? Bien. Entonces, sepan leer, ¿no?, este tipo de tablas y demás. ¿Sí? ¿Ven? Este tipo de tablas tienen que saber de leer. ¿Sí? Acá. Cuando yo leo este 0,43, ya sea la tabla o el gráfico, este 0,43 me está diciendo qué cosa, que el 43% de los estudiantes de otras provincias consideró que el impacto es positivo. ¿Sí? Distinto a si yo hubiera tenido las frecuencias relativas, como me habían dicho antes, totales. ¿Sí? Voy a poner acá, supongamos acá que tengo las frecuencias relativas
totales. Voy a copiar esto. Y esto voy a hacer todo dividido el total general, que es 165. ¿Sí? El n, el tamaño de la muestra. Bueno, voy a sacar los decimales para que quede un poquito más. Ah, y ahí obtenemos el 0,36 que habíamos preguntado. Perfecto. Ups. Ahora, fíjense, yo tengo acá 0,16. Y acá tenía, en algo como esto, tenía 0,54. ¿Vean? En la misma celda. ¿Sí? Bueno, lo tengo acá, ¿qué estoy haciendo? Acá, 0,54. Ups. Este 0,54 que me estaba diciendo que el 54% de los estudiantes del interior de Córdoba consideran que el impacto fue positivo. ¿Sí? Habíamos dicho eso, ¿no? Y acá tengo 0,16. ¿Quién me interpreta el 0,16? Lo que pasa es que el 0,16 es la de la totalidad de alumnos, digamos. O sea, exacto, pero ¿cómo lo leerías? ¿Cómo lo leerías? Que el 16% de la totalidad de alumnos es del interior de Córdoba y el resultado ha sido positivo. Exacto, es lo que acabas de decir, el I ese que pusiste en el medio, entre las dos, es lo importante, porque es la conjunción de las dos cosas. El 16% es del interior de Córdoba y considero que el impacto es positivo. ¿Sí? O sea que ahí estaba el I, es importante. Y acá abajo era el 54% de los estudiantes que son del interior de Córdoba, o sea, dado que son del interior de Córdoba, el 54% piensa que el impacto fue positivo. ¿Está clara la diferencia en la interpretación? Sí, profe. No escucho en sí unánime. O lo están diciendo todos, están gritando sí de fondo con el micrófono apagado. Profe, ¿puede volver a repetirlo? Bien. Cuando yo estoy condicionando, en este caso por fila, digamos, pero se interpreta lo mismo, ¿sí? Por columnas, digamos, solamente que la condición es otra. Este 54% me está diciendo que de los estudiantes que son del interior de Córdoba, o sea que estoy poniendo eso como condición, por eso es condicionada, ¿sí? De todos los estudiantes del interior de Córdoba, o sea, me olvido de los otros, de Ciudad de Córdoba y otras provincias, ¿sí? El 54% de los que son del interior de Córdoba consideran que el impacto fue positivo, ¿sí? Estoy condicionando que sea del interior de Córdoba, ¿se entiende? ¿Está ahí? Sí, profe. Bien. Y este 16, en realidad, este 16 surgió de dividir, no por el... Fíjate que el total, cuando dividí por el total acá, de la frecuencia relativa es 0,29. Y acá era 1. ¿Sí? Eso ya me da un indicio de que esto de acá está condicionado por fila y esto es la total. ¿Sí? Ese 0,16 en realidad es la frecuencia absoluta total dividida por el tamaño de la muestra total. ¿Sí? Que la frecuencia absoluta total era 26. Dividido 165 me dio 0,16. Este 26 acá como frecuencia absoluta, ¿qué me está diciendo? Que 26 estudiantes son del interior de Córdoba y dijeron que el impacto fue positivo. ¿Sí? Entonces, este 0,16 que surgió de hacer 0,26 dividido 165, ¿qué me está diciendo? Que el 16%, 0,16 de los estudiantes son del interior de Córdoba y dijeron que el impacto fue positivo. ¿Sí? O sea, estoy analizando las dos variables en conjunto. ¿Sí? Ese es el I que está en el medio, es importante. ¿Sí? Contestó que son del interior de Córdoba y que el impacto fue positivo, mientras que acá, cuando yo condicioné, fíjate que el total de la fila es 1, o sea que condicioné por esta fila. Entonces, este 100% se representa solamente a los del interior de Córdoba. ¿Qué quiere decir eso? Que el 54% de los que son del interior de Córdoba, o sea, esa es la condición, contestaron que el impacto fue positivo. ¿Está claro? ¿Ahora? Sí, profe. Sí, ¿Ya? profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien?
Profe, yo tengo una consulta sobre las condicionadas. ¿Son solamente cuando la frecuencia es relativa o se puede hacer también cuando es absoluta? Y pasa que absoluta no tiene sentido, porque o sea, no tiene sentido la lectura, digamos. ¿Sí? Claro. Fíjate que 35, no, si vos interpretás más, o sea, te da información cuando es condicionada, cuando es relativa a las condicionadas. ¿Sí? Bien. O sea, Bien. absoluta ya está ahí, pero no te está diciendo, no te está agregando Claro, nada. pero no es interpretación, claro. Está bien. Bien. Gracias. ¿Alguna duda más? Profe, yo le puedo hacer una pregunta con respecto a temas anteriores. ¿Temas anteriores de lo que vimos ahora? Sí. Es de una consulta que me surgió recién. Si yo tengo, por ejemplo, pregunto el monto del salario, pero lo pongo, por ejemplo, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, ¿sería cuantitativa, pero está medida en escala ordinal o cualitativa? Cambiaste la escala de medición a ordinal, pero por eso una cosa que le decíamos, y es por el tema del trabajo, es que consulten el valor exacto, pero porque le van a necesitar eso para el segundo trabajo práctico. Que le digas que pregunte cuantitativa. Ahí transformaste la escala de medición. Le hiciste ordinal. Claro, pero es cuantitativa. Claro, digamos. es cuantitativa, pero la escala de medición es ordinal. ¿Sí? Ah, bueno, y al fin y al cabo, para trabajar a mí me interesa la escala de medición, ¿no? Más allá será una cosa el tipo de variable, pero para trabajar después al final del día, para procesarla, lo que va a impactar es cómo la mediste. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, Bien. en mi trabajo tengo como tipo de variable cuantitativa continua, la que vamos a necesitar para el segundo trabajo práctico, tengo horas de estudio. ¿Me va a servir esa? Sí. Horas, tiempo, es continuo. ¿Sí?